Bien, el trabajo que voy a presentarles esta noche es sobre un modelo educativo innovador en nuestro país, que es la educación abierta y a distancia. Esta educación o este modelo o este sistema educativo ha abrevado de modelos educativos del siglo XIX y se ha constituido tomándolos en cuenta, como ha sido la educación extraescolar, la escuela nocturna, la enseñanza mutua, la enseñanza ambulante y la escuela rural. De estas ha tomado la organización de los conocimientos porque se tenía un currículum flexible. De hecho, esas estructuras curriculares iban de acuerdo a cada alumno. Asimismo, se contaban con instructores y monitores que estaban al servicio de estas comunidades en formación. También había flexibilidad de horarios, había una ampliación enorme para que pudieran acudir los indígenas, los adultos, los niños. También había una matrícula abierta, había flexibilidad, se podían inscribir cuando quisieran y por supuesto sus programas eran abiertos y flexibles y se contaban con métodos especiales como el lancasteriano. Por ejemplo, de las aportaciones de la escuela rural que recupero yo para el sistema de educación a distancia a los finales del siglo XIX, es el trabajo cooperativo que se tenía, que ahora nosotros lo estamos viendo y se traduce en trabajo colaborativo, si lo vemos ya en el siglo XXI. Tenían programas articulados, horarios flexibles, que en los modelos de educación abierta y bueno, y a distancia, pues son en el momento que una quiera, ¿no? Entonces, pues se toman también eso. La reglamentación adecuada y obviamente el fomento de la libertad y la espontaneidad. Entonces, pues fue una enorme aportación lo que esta escuela rural nos da a la educación a distancia. Asimismo, el método lancasteriano, por ejemplo, también toma el trabajo que tienen los tutores y los asesores con los alumnos, que es guiar y orientar el conocimiento. Por otro lado, vemos que se incorporan en los albores del siglo XIX los medios de comunicación e información. Y así tenemos que en 1900 ya se utiliza en la nacional preparatoria el cinematógrafo. Vemos también que para 1922 Vasconcelos incorpora el concepto de educación universal y entonces se da una enorme difusión a los libros. También se incorporan los talleres cinematográficos de la SEP, se tienen proyecciones comunitarias de cine educativo y los cursos por correspondencia. Muchos de ustedes recordarán esos cursos por correspondencia, que eran desde clases de guitarra hasta cursos de química, etcétera, ¿no? O de oficios también. Entonces, bueno, ahora hacemos licenciaturas, maestrías, doctorados, educación a distancia, etcétera, por correspondencia, por otros medios, más que ya no son epistolares, ¿no? Ahora usamos las supercarreteras. Bien, las misiones culturales son muy importantes en la educación abierta y a distancia, porque ellas son las pioneras de este modelo educativo. Tuvieron un enorme programa editorial y así lo vimos con las bibliotecas, las pequeñas bibliotecas que ellas integraron, por ejemplo, para los sindicatos de mineros, para las prisiones, para bueno, ahora se llaman consejos tutelares, pero para donde están los niños, en fin. Y obviamente en todos los municipios pues se tenía este programa editorial. También los maestros contaban con el libro El Maestro Rural, que la idea era apoyarlos con sus cursos
para tener una mejor formación. Así ellos tenían, por ejemplo, temáticas como organización escolar, técnicas de enseñanza, agricultura, pequeñas industrias y jardines de niños. Ellos, o en estos materiales se tenía la vinculación entre el conocimiento y el entorno. También eran materiales autogestivos, ¿sí? Porque se dejaban o se enviaban estos materiales y ellos tenían que regresar todas sus actividades de aprendizaje por correspondencia a la capital, ¿verdad? Y ahí era evaluado, o cuando iban las misiones culturales a los estados, pues ahí recibían esta retroalimentación. Para los años 30 y 40, pues incorporan recursos tecnológicos en la enseñanza, no así de una manera como ahora los estamos incorporando, sino se van introduciendo. Y se introduce, por ejemplo, el correo postal, el cinematógrafo, las estaciones, una estación de televisión, del circuito cerrado de televisión y estación de radio. Aquí ya nos estamos acercando a un momento donde se tiene el primer programa que se transmite del Hospital Juárez a la 8ª asamblea que tuvieron los médicos. Ahí se transmitió por circuito cerrado una operación. Y eso con el apoyo del ingeniero que ustedes, de este maravilloso ingeniero, González Camarena, sí. Entonces, sí, González Camarena. En 1955, nuestra universidad introduce los primeros programas educativos y culturales, y así a través del Telesistema Mexicano y el Instituto Politécnico Nacional a través del Canal 11. También se incorpora la radio, donde se tienen emisiones de alfabetización. Recordemos algunos de los lugares donde se dan estas emisiones, como fue la Sierra Tarahumara en Chihuahua, en Teocelo y Hueyacocotla en Veracruz. Estos programas de alfabetización, bueno, también fueron apoyados con cartillas, ¿verdad? Y también se daba formación en agricultura y también en otros oficios. Para los años 60 se da un programa muy importante que se llama el Programa de Alfabetización y Educación Básica, un paso más y yo puedo hacerlo. Esto fue la base, o sea, fue tan exitoso que sentó las bases para la creación de la telesecundaria, que surge en el año de 1969. Ustedes recordarán, bueno, hasta la fecha la telesecundaria sigue existiendo. Claro que pues tenemos algunas anécdotas, ¿no? Porque se tiene la señal, pero en muchas ocasiones pues no servían los monitores o no funcionaba la señal. Afortunadamente eso ya se ha evitado y funciona bastante bien la telesecundaria. Quiero decirles que en los sistemas de educación abierta o a distancia o en los convencionales, pues hemos tenido la ocasión de ver alumnos formados en telesecundaria. Bien, para los años 70 vemos los primeros programas de educación a distancia y así surge la Televisión Rural de México, donde se aprovecha para los programas de alfabetización y también para los programas de capacitación. Surge el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, el CENPAE, donde ellos van a construir todos los materiales didácticos que van a ser la columna vertebral de la preparatoria abierta de la Secretaría de Educación Pública. La preparatoria abierta actualmente sigue caminando como todo un sistema sin restricciones. Nosotros bromeamos y decimos que ahí los alumnos son alumnos hasta que están en artículos mortis, ¿no? Porque no tienen ninguna restricción realmente para continuar sus estudios. Y bueno, para 1972, y como producto de la crisis mundial
que nos señala Philip Combs, surge el sistema universidad abierta de la UNAM. Nosotros recordaremos que a partir del movimiento de 68, una de las demandas era la democracia, ¿verdad? Y la educación para todos, la democracia educativa. Entonces, entre otros programas está el sistema universidad abierta, también en esa época surgió el CCH, las FES, aquí en nuestra universidad, y también surgieron otros modelos educativos, como el sistema de enseñanza abierta del Colegio de Bachilleres, o el sistema abierto de educación tecnológica industrial, el sistema educativo a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional, el sistema abierto de enseñanza del Instituto Politécnico Nacional y el tecnológico abierto de la Dirección General de Institutos Tecnológicos. Entonces, era para dar cabida a toda esa necesidad educativa y que se tenía, ¿no? Y que bueno, y que vemos que en la actualidad, pues estos modelos educativos están tratando de resolver ese problema de la masificación que tenemos en educación también. Bien, también estos programas de educación a distancia los tenemos a través de la radio. Y así vemos, por ejemplo, pues La Voz de la Montaña en Tlapa, de Comonfort, La Voz de la Mixteca en Tlaxiaco, Oaxaca, La Voz de la Sierra Tarahumara en Huachochi, Chihuahua, La Voz de los Mayas en Peto, Yucatán, La Voz de los Purépechas en Cherán, Michoacán, y La Voz de la Frontera Sur en Las Margaritas, Chiapas, que surge este modelo en 1987. Las anteriores estaciones surgen en 1982. También en estos años, en los años 80, surge la red del Sistema de Televisión Educativa Mexicana, EDUSAT, con 12 canales de televisión. El propósito era también formar a los docentes que estaban ubicados en toda la República Mexicana. Se envían programas educativos a todo el país, al sur de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Este programa lo trabaja más bien dicho, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el ILCE, y también la universidad. Bueno, también tenemos programas de educación a distancia, como el telebachillerato del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, el Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana y el Instituto Nacional de Educación de Adultos, para ofrecer alfabetización, educación básica y media. Todos estos modelos educativos pues han tenido enormes innovaciones y han elaborado materiales didácticos impresos en diferentes modalidades, como pueden ser guías de estudio, antologías, o bien también lecciones de cátedra o ejercicios, ¿verdad?, que en la actualidad no nada más se ofrecen de manera impresa, sino también los tienen en la red. Bueno, tenemos como recursos tecnológicos para la educación que en los años la red académica, es la red académica de COVIDNet y la red universitaria Televisión UNAM, CEP y ANUYES. Y también las videoconferencias y materiales diversificados, los electrónicos y los impresos. En esto nosotros trabajamos para tener videoconferencias, y en la UNAM podría decir que la UNAM fue la pionera a través del Instituto de Astronomía, y también se hicieron videoconferencias, bueno, las hacíamos desde la Facultad de Veterinaria con la Universidad de San Diego. Todo ello fueron los primeros programas que se tenían de educación a distancia apoyados con estos medios. En los años 90 se buscaba integrar
a todos los modelos educativos, a todos los sistemas de educación abierta hacia distancia de nuestro país y se crea la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia, la CIEAD. La CIEAD tenía como propósito ser un mecanismo de enlace institucional de todo el país para estos modelos educativos abiertos y a distancia, porque necesitábamos reconocernos, no sabíamos quiénes éramos y cómo es que operábamos. Entonces, bueno, se integró con 46 instituciones, de las cuales el 40% eran de educación superior. Quiero decirles que después de la CIEAD se desintegró y se formó el Consejo Latinoamericano de Educación Abierta y a Distancia, que también tuvo una vida y pues ya no se continuó. Ahora hay otros organismos que nos están incorporando y que nos están estudiando. Bien, se incorporan recursos tecnológicos en estos modelos, como fue la unidad de televisión educativa de la Secretaría de Educación Pública. Aquí el propósito era formar a los profesores y para ello pues contaron con el apoyo de lo que era la red de videoconferencias y también la unidad de televisión educativa de la SEP, ¿verdad? Y también aquí apoyó siempre la UNAM. Este proyecto audiovisual educativo era didacta y se apoyaba en la multimedia. Estaba conformado por cápsulas de televisión, por ficheros de apoyo para los maestros y para los alumnos, también guías de lectura y discos compactos. Esto era para todos los maestros y para los alumnos de educación básica y de educación media y media superior y también, bueno, para los de educación superior. Para los años 90 surge el programa de la Universidad para la Educación a Distancia, el PUED, que se apoya en 48 telecampus. Aquí, este fue un programa muy bonito porque se apoyó con todos los telecampus creados y el apoyo fue de los egresados de la UNAM. Entonces, hacíamos programas diplomados, cursos de educación continua, en fin, y en estos ellos eran los, pues ahora sí, los que apoyaban todo el trabajo para que los alumnos tuvieran en sus manos el material didáctico, recibieran la señal de una manera adecuada, en fin, hacíamos pruebas y todo, y me parece que fue un programa muy exitoso. Después se contaron con 6 telecampus también, que eran en Santa Fe de Bogotá y Cali, Colombia, en La Habana, en Cuba, en Quito, en Lima, Perú y en Tokio, Japón. Con ellos trabajamos el Diplomado de Educación Abierta y a Distancia, que fue toda una experiencia porque a través de los telecampus pues hacíamos nuestras audioconferencias y videoconferencias. De esto seguramente se acuerda el doctor Alejandro Pisanti, que fue coordinador de Coordinación de Universidad Abierta y a Distancia de la CUAED. Y él apoyó, por supuesto, estos programas. Bien, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 crea la secundaria a distancia para adultos, apoyado en la red satelital EduSat. Esto fue a nivel nacional y en 4 ciudades de Estados Unidos como Chicago, Salem, San Luis y Bangor. Esto es un programa muy importante para migrantes. Sigue funcionando y creo que es exitoso. También el programa de educación a distancia para profesores y alumnos de todos los niveles educativos, el PROED. Estos 2 programas se plantean en el Plan Nacional de Desarrollo y se trabaja para ellos apoyado con todos los medios. La educación media superior a distancia
surge en 1997, perdón, el modelo, ¿verdad?, a distancia de este nivel educativo. Obviamente se apoyó con la infraestructura educativa y tecnológica que se contaba de la SEP, apoyados también por el IRCE. Y se mandaron a hacer materiales impresos y electrónicos exprofeso para dar este servicio. Para el año 2000 se tiene una reunión con la NUYES donde se plantea la necesidad de incorporar Internet 1 a la educación. Entonces se aprovecha y se empieza a trabajar y se plantea la importancia de fortalecer la comunicación entre las instituciones educativas para tener acceso ya con Internet 2, empiezan a trabajar ya el uso de Internet 2 para la docencia, la investigación y extensión académica, con la intención de tener acceso a fuentes digitales, a bancos de datos, a bibliotecas digitales, y de ahí, bueno, pues empezamos un enorme trabajo y a plantearnos también una nueva didáctica para poder instrumentar todo un trabajo de educación para las personas que se incorporan a estos modelos educativos, porque ya no nada más era acercarse y hacer una investigación, sino también desde el programa de universidad en línea se hace toda una estrategia y un diseño, una planeación didáctica donde se tomará en cuenta todo lo que es la instrumentación, las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, donde el alumno va a ser nuestro centro de atención. Cambian los procesos, ya no va a ser un aprendizaje lineal, sino que el alumno va a poder ir por donde quiera. Entonces, tenemos que hacer diseños interactivos, amigables, con ambientes de aprendizaje amigables y con sistemas de evaluación que nos den pues resultados donde los alumnos puedan ver su crecimiento. Bien, también surge el sistema eMéxico 2001, también para apoyar a los docentes y a los alumnos, ¿verdad? Y pues se apoya en Internet, en correo electrónico, en chats, en búsqueda y transferencia de datos, en impresión remota, acceso y consulta a diversas páginas electrónicas. Se empieza a construir y a pensar ya la universidad virtual, ¿sí? Y se empieza a hablar ya de una educación en línea. Quiero decirles que en esa época hablábamos o se integraba, se construía la educación a distancia, no nada más a través de las líneas de redes, sino también a través de audioconferencia y videoconferencia y de sesiones presenciales, lo que es ahora Blended Learning. Entonces, y ahora, bueno, ahora tenemos modelos, ahora sí que todo tipo de modelos, ¿no? Totalmente en línea o con las combinaciones que ustedes quieran. Y también, bueno, la educación o el uso de medios también los tenemos en la educación escolarizada. Por otro lado, vemos que surge, o la Dirección General de Televisión Educativa lanza la televisión educativa en línea con 8 canales a través de la red EduSat vía Internet. Entonces, aquí el propósito es llegar pues a todos los lugares de nuestro país y ahora sí que a nuestras fronteras y más allá de ellas, para proporcionar formación docente y también programas de formación continua para las diferentes disciplinas. Y también diplomados, por supuesto. Bien, vemos que la educación a distancia tiene una enorme cobertura. Así surgen en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a nivel de educación pública, licenciaturas y posgrados en línea. También tenemos en educación continua diplomados, cursos, talleres, seminarios y conferencias.
También en educación privada, las instituciones que cuentan con estos modelos educativos, ya podría decir ahorita que todo el mundo, pero bueno, los primeros fueron el TEC de Monterrey, ofreciendo cursos profesionales, posgrados y educación continua. También tenemos los cursos de educación en línea ofertados por empresas como el Instituto Tecnológico Telmex, Vancomer y la Universidad Virtual de Liverpool, por mencionar solo algunos. Bien, en educación media superior surge el bachillerato a distancia de la UNAM en 2007. La intención es que se ofrezca a migrantes de nuestro país, pero también este modelo de bachillerato se le ofrece, se le da al gobierno del Distrito Federal y a otros estados de la República. Es un plan de estudios muy interesante porque se cursa en 2 años y es un modelo educativo por módulos, no es por asignatura ni por áreas, sino por módulos. También se crea la red de bachilleratos a distancia en el 2008 y en el 2007 surge lo que es el espacio común, los ECOES, el Espacio Común de Educación Superior, que en esa firma están nuestra universidad, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Guadalajara, el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, la de Hidalgo y la Universidad Veracruzana. Los objetivos de este espacio común de educación superior a distancia son promover la educación como un bien público, unificar esfuerzos en la universidad pública, fortalecer la cooperación universitaria en educación abierta y a distancia, promover investigación multidisciplinaria y fortalecer el uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicación, ofrecer y compartir programas abiertos y a distancia y promover la movilidad de docentes y alumnos. Quiero decirles que el espacio común de educación superior, bueno, tenemos el espacio común de educación superior, normal, llamemos para la educación convencional, y el espacio común de educación superior a distancia, ¿sí? Cuyos objetivos son estos. En estos participan el Instituto Nacional para la Educación de Adultos y el Sistema de Telesecundaria. A nivel básico son estas 2 instituciones. A nivel medio superior está el Centro de Educación para Adultos, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el Sistema Abierto de Enseñanza, el Colegio de Bachilleres, el Programa de Educación a Distancia de la SEP, la red EduSat, la red escolar y la red de bachilleratos a distancia. A nivel superior están los centros de estudios superiores del Estado de Sonora, el de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Y bueno, los institutos y universidades públicas. Podemos ver el Colegio de la Frontera Sur, el Colegio de México, la Benemérita de Puebla, el Instituto Nacional Indigenista, etcétera. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla todos los institutos tecnológicos que están en este sistema. Está el Instituto Tecnológico de Sonora, Toluca, Tuxtepec, Tuxtla, Villahermosa, Zacatepec y del Istmo. Y de las universidades tenemos pues todas estas universidades autónomas de nuestro país que participan ya con programas de educación a distancia. Son 39 universidades las que están participando en los ECOES con más de 19 carreras. Entonces, como ven ustedes, pues es el sistema de educación a distancia en nuestro país tiene un auge muy importante. Sin embargo, pues hay situaciones que aún están pendientes, porque aunque es un modelo que surge en los años 70 con educación abierta y a distancia, pues es un modelo muy joven si lo comparamos con nuestro modelo convencional. Falta todavía mucha investigación y falta todavía que evaluemos sus
pues cómo están la eficiencia terminal, cómo está operando todo. En educación continua, pues tenemos enormes resultados y muy buenos. Han salido ya algunas generaciones, algunos grupos, algunas personas de estos modelos educativos a nivel licenciatura, igual a nivel de maestría y doctorados, pues el TEC de Monterrey ofrece algunos. La UNAM todavía creo que no tiene doctorados a distancia. Algunas instituciones las están ofreciendo, pero tendremos que todavía trabajar la evaluación de estos modelos y bueno, el uso de todas las herramientas que se utilizan para este sistema, pues son enormes porque empezamos con los chats, con los foros de discusión, pero ahora se nos ofrecen otras herramientas, ¿verdad?, a través de esta gran carretera, como son, por ejemplo, los blogs, algo que aquí está funcionando muy bien en ingeniería, que son lo de Second Life, los avatares, ¿no? Bueno, el ingeniero Urso una vez nos platicó de un avatar que estaban trabajando para resolver problemas de alto índice de reprobación. Y bueno, se están construyendo y seguimos construyendo y trabajando en estos modelos educativos. Pues muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para aumentar las dudas.